Soy Javier Fernández Castro, arquitecto de la UBA, FADU, donde soy profesor titular de Proyecto y Morfología y también dirijo ahí el Instituto de Investigaciones de la Espacialidad Humana. Bueno, bienvenidos a este nuevo ciclo de los derechos que supimos conseguir. Hoy vamos a estar hablando del derecho a la vivienda junto con Javier Fernández Castro, que es arquitecto y entre otras cosas impulsó el proyecto de urbanización de la Villa 31. Bueno, gracias por venir hasta acá y por participar. No, gracias a vos. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, en principio me interesa como hacer un pequeño recorrido sobre cómo fue cambiando la manera de concebir el derecho a la vivienda durante los distintos años. Mira, la historia del reconocimiento al derecho a la vivienda arranca un poco con lo que se llamaron las constituciones sociales de la época del Estado de Bienestar, digamos, mitad del siglo XX, ¿no? En la Argentina, en la Constitución del 49, es la primera vez que aparece como un derecho social claramente explicitado, en concordancia también con políticas muy activas del Estado. Esto también se suma posteriormente a las políticas que desarrolló el desarrollismo, valga la redundancia, y obviamente, como todo en nuestro país, tuvo un quiebre muy abrupto durante la dictadura cívico-militar. Que no es que se dejó de hacer vivienda o se dejaron de hacer políticas públicas, sino que empezaron con otro enfoque, reduciendo el tema de la vivienda a algunas componentes esenciales, infraestructura, loteo, etcétera, un poco en consonancia con las políticas internacionales que fijaban el Banco Mundial, el Banco Internacional de Desarrollo, etcétera. ¿Qué cosas específicas eran? O sea, infraestructura, dijiste, ¿qué otra cosa? Se empezó de pasar se abandonó una política de vivienda integral donde se terminaba recibiendo la vivienda llave en mano, como se decía en ese entonces, por algunas componentes de la vivienda, ¿no? Con una crítica muy fuerte a algunos fracasos de esa política anterior. Como suele pasar, se descarta todo en vez de hacer correcciones. En ese sentido, empezó a haber lo que se llamó políticas focalizadas, muy en consonancia con el paradigma neoliberal, donde en vez de dar una solución integral, se actuaba sobre algunas componentes, como te decía, que pueden ser las infraestructuras por un lado, la tierra por el otro, los equipamientos sanitarios, pero nunca desde una visión urbana integral como, aunque sea intuitivamente, se había tenido en la etapa anterior. Claro. Ese cambio de paradigma en gran medida lo seguimos arrastrando hasta hoy en las políticas públicas, donde los programas todavía siguen siendo muy fragmentados. Entiendo. ¿Y en los 90 eso un poco se intensificó o...? Sí, desaparecen algunos programas nacionales y empiezan a aparecer algunos otros que aportan otras cuestiones. Por ejemplo, el programa de mejoramiento de barrios, con una visión también que intenta recuperar cierta cuestión integral. Y hasta que serían los 2000, no vuelve a haber políticas integrales de vivienda. Digamos. Claro. Bueno, ¿qué características tiene que tener hoy en día, digamos, más en el siglo XXI? ¿Qué características tiene que tener una casa, un departamento, un barrio, para ser considerado digno para vivir? Bueno, lo primero, que es una consigna que aparece mucho en lo discursivo, pero poco en la práctica, es pasar de este derecho a la vivienda al derecho a la ciudad, ¿no? que implica una visión no solo de la vivienda cobijo, sino de todos los equipamientos educativos, culturales, el transporte, la accesibilidad al empleo, etcétera, que implican lo que es una vida urbana. En ese sentido, los programas tienen que revisarse profundamente porque siguen siendo fragmentados y no llegan a coincidir en el territorio muchas veces, ¿no? Entonces todas las respuestas son como parciales. Lo que estamos abogando desde hace mucho tiempo es que se vea cada territorio y cada comunidad como un proyecto específico donde concurran todas esas variables y recuperen proyectos integrales. Ok.
¿Qué es el derecho a la ciudad? Es el derecho a ejercer la ciudadanía, a ejercer el espacio de la ciudadanía que es la ciudad, ¿no? Ujú. Si tenés un concepto muy macro, como puede ser el de justicia social, que lo abarcaría todo, habría una justicia espacial también, que tiene que ver con los componentes donde se desarrollan las prácticas cotidianas, las prácticas sociales, ¿no? Los ámbitos donde ejercemos, la vivienda, el espacio público, las instituciones, que estén garantizados esos espacios. Claro. Yendo un poco al proyecto de urbanización de la Villa 31 en actualmente el barrio Mujica, ¿cómo lo pensaron? ¿Cómo se creó ese proyecto? Bueno, en ese momento no estaba tan claro las políticas de reurbanizar aprovechando lo ya construido por la gente, ¿no? Ujú. Existía un paradigma, si se quiere, que venía del desarrollismo, que las villas eran como una anomalía que había que extirpar, barrer y hacer de nuevo, y generalmente en otro lugar distinto a donde estaban radicadas. Claro. Entonces, un poco aprovechando algunas experiencias brasileras, el programa Favela Bairro en Río de Janeiro, apareció posteriormente todo también el urbanismo social de Medellín, apareció como una conciencia de que frente a recursos que son siempre escasos, conviene consolidar en el lugar, aprovechando lo ya construido por la gente como un patrimonio a mejorar y no como una enfermedad a extirpar, casi como se veía sanitariamente. Claro, sí. Esto permitía también, en la teoría, consolidar los arraigos, la cercanía de los pibes al colegio, de la gente a su trabajo, etc. Y una cantidad de lazos sociales que la erradicación destruía y generaba más problemas. Hay una doble cuestión, si querés, de respeto antropológico por ese espacio, esa comunidad, y por otro lado también una conciencia de ahorro de dinero. Estas soluciones en Brasil costaban la mitad de lo que costaba erradicar y hacer vivienda nueva, ¿no? Entonces, para los que no les interesaban tanto los argumentos sociales y querían escuchar argumentos económicos, este era un buen argumento. Entiendo. ¿Y me podés contar un poco más de en qué consistía el proyecto de urbanización? Específicamente qué habían pensado? Sí, te estoy hablando hace 20 años atrás que inició toda esta historia, o es larga. Este paradigma que yo recién te conté no estaba consolidado ni mucho menos, ¿no? Hoy es como el estado del arte y a cualquiera que le preguntes te va a decir lo mismo. Pero en ese momento era como algo bastante disruptivo. Y más con una villa que, a pesar de tener en ese momento casi 90 años de existencia, siempre se la pensaba como que los pobres no debían estar en el centro, que ese lugar era mejor para otras cosas, proyectos de desarrollo inmobiliario, ampliación del puerto, lo que te imagines, que andaba dando vuelta como proyectos para ese sitio. Entonces, plantear este nuevo paradigma con el desarrollo de un proyecto sobre esa villa, que era un poco como la más difícil, era una batalla mayor, digamos, ¿no? Si logramos instalarlo en esto, después por derrame, Claro, entiendo. sería posible de aplicar a las demás. Así que bueno, nosotros empezamos como un proyecto de investigación, un típico UBACIT de la UBA, sin las pretensiones de que esto tuviera una gestión concreta, sino como un estudio de caso para ir proponiendo. Y trabajando con los vecinos para recabar datos, inquietudes, historias, etc., los propios vecinos lo empezaron a tomar como una herramienta de empoderamiento y de reclamo al poder, ¿no? Y eso, que en principio nos sorprendió, le dio obviamente otra significación al trabajo, que fue una larga lucha de los vecinos hasta lograr el hito que fue la sanción de ley de urbanización, ¿no? En la legislatura y por unanimidad además. Entiendo. En ese sentido, qué limitaciones tuvieron a la hora de llevarlo a cabo? ¿Qué problemas surgieron en el medio y cómo lo fueron sorteando? Sí, la hipótesis central de la investigación era que el proyecto urbano, que siempre se utilizaba para embellecer centralidades o consolidar lugares que ya estaban consolidados y no necesitaban de proyecto, pudiera ser una herramienta para trabajar el tema del hábitat popular, ¿no? Entonces, siempre se veía con cierta desconfianza, no había experiencias nacionales previas, entonces, bueno, ¿y cómo va a ser esto?
Había algunas diferencias también de adaptación con la experiencia brasilera, entonces eso llevó mucha discusión. Estos proyectos siempre requieren alguna mudanza interna para apertura de calles o consolidar lugares especiales, entonces una proporción de vivienda nueva hay que hacer. Bueno, todas estas discusiones con la gente y con los propios actores públicos llevaron un tiempo y lo siguen llevando todavía en buena medida, ¿no? Finalmente se logró ejecutar un proyecto que no es exactamente el que nosotros propusimos. Obviamente el transcurso en el tiempo y el pase por distintas administraciones tuvo como distintas visiones del proyecto, y hoy podemos hablar de un medio vaso lleno, un medio vaso vacío, según veamos la experiencia, ¿no? Pero sin duda ese proyecto implicó cambiar la mirada en general sobre el accionar sobre las villas, ¿no? Ok. ¿Y qué aprendizajes, qué conclusiones sacan de esta experiencia? Bueno, es obvio, pero es indispensable la participación de los vecinos, en principio como fuente de datos para construir un proyecto y como co-constructores del proyecto, en sentido que se apropian de él y lo sientan como una reivindicación propia, ¿no? Que cada acción tenga su justificación. Obviamente que también hay distintos intereses dentro de los vecinos. Está el que se tiene que mudar, el que no se tiene que mudar, el que recibe casa nueva, el que recibe casa mejorada, el que queda mejor posicionado dentro de la estructura general, pero el proyecto debe dar una respuesta, vuelvo a repetir la palabra integral, que trate de englobarlos a todos en una comunidad de intereses, ¿no? Un caso claro era que la villa en realidad es todavía en gran medida una gran sumatoria de barrios distintos, y la consigna de la reurbanización y el nombre también de Barrio Carlos Mujica es lo que logró unificar todos esos intereses en principio muy dispersos, ¿no? Entiendo. Yendo como a un plano un poco más general, ¿vos ves en los barrios como cierta organización entre vecinos, obviamente en relación con este derecho, ¿no? Para reivindicar ya sea la identidad del barrio o que todos puedan acceder a los distintos servicios? ¿Cómo ves la organización popular en los barrios? Sí, la propia constitución de los barrios populares requiere de una organización previa y aparte la vida cotidiana, el acceso a las infraestructuras, aunque no sean las completas, las solidaridades, las fuentes de trabajo, el funcionamiento muchas veces de cooperativas. Eso haya que haya distintos grados de organización, pero nunca es inexistente. Siempre hay una organización o varias organizaciones trabajando en la constitución de ese espacio. Y ese es un poco el germen sobre el que te tenés que montar para la construcción de los proyectos. Claro. Y en un plano un poco más macro, ¿cuáles te parece que son los principales problemas hoy en día en las grandes ciudades? Mirá, una cosa que fuimos desarrollando después con las continuidades del proyecto de investigación es visibilizar otras formas de hábitat popular, además de las villas, ¿no? Los inquilinatos, lugares de riesgo ambiental, los grandes conjuntos fracasados de los años 60 y 70 que vuelven a ser parte del déficit. Digamos, hay como otros modos que ante la omnipresencia de la villa como fenómeno están un poco invisibilizados, ¿no? Entonces, una propuesta de una política más abarcativa de hábitat tendría que reconocer esas diferencias y reconocer también estrategias de proyecto y de actuación diferentes para cada una de ellas, ¿no? No es lo mismo trabajar en una villa, en un ámbito urbano, que en un ámbito central, o sobre un patrimonio histórico, o sobre un conjunto habitacional, ¿no? Si siempre el germen vuelve a ser el mismo, la organización de la gente, de los sujetos de derecho, las acciones proyectuales, infraestructurales, etcétera, son distintas y cada proyecto y territorio debe ser abordado de manera específica. Entiendo. Y un poco yendo más a lo concreto, ¿qué medidas podemos imaginar para dar respuesta a esos mismos problemas? Como vos decís, de forma alternativa por ahí al modelo que se está imponiendo ahora. Y creo que un tema importante a discutir para el tema de la inclusión dentro de la ciudad es el tema de la densidad de las respuestas de vivienda.
fruto de algunos fracasos de los grandes conjuntos, de esta vivienda de los 60 y los 70 hecha por el Estado, de la cual te hablaba, se cayó como en un paradigma inverso, que es la vivienda única en lote propio, lo cual requiere locaciones periféricas lejanas a la ciudad central. Entonces se da esa paradoja de que para satisfacer el derecho de la ciudad en realidad terminas expulsando a la gente de la ciudad o llevándola lejos de donde la ciudad realmente existe. Entonces volver a discutir densidades medias y altas, pensar el suelo al interior de la ciudad y no solamente al exterior, donde las infraestructuras ya están, etc. Si bien es una disputa más fuerte, porque la disputa por el suelo es una disputa fuerte en nuestro sistema, me parece que son discusiones que hay que volver a plantear como alternativas, ¿no? Entiendo. Y en líneas generales, el rol del Estado, ¿cuál estuvo siendo estos últimos años con respecto a, negocios inmobiliarios, mayor gentrificación? O sea, ¿qué posición toma el Estado normalmente estos últimos años con respecto a estas dificultades? Bastante ambigua. Okay. Y con muchas idas y vueltas y con muchos retrocesos en algunos casos y también con muchos prejuicios, ¿no? A mí me tocó ser parte de la experiencia de creación del Ministerio de Hábitat en su momento, y la verdad que es una experiencia que habría que revisar profundamente, y me incluyo, digamos. ¿Por ejemplo? Fue volver a retomar, después de la experiencia, de la primera experiencia neoliberal del macrismo, como decíamos ayer, intentando volver a ciertas políticas del estado de bienestar sin revisarlas o sin actualizarlas, ¿no? Y siempre manteniendo este paradigma de que la media o alta densidad era mala. Entonces, me parece que la reconstrucción de una política de hábitat desde los sectores populares, si quisiéramos decirlo de alguna manera, requiere de profundas revisiones, de recuperar también mucha historia. Hay una historia muy, muy rica en Argentina y en la región de trabajo del Estado con la vivienda popular que hay que poner a actualizar, y que implica también tomar medidas sobre otras cosas, ¿no? ¿De dónde salen los recursos para esas políticas? El FISU fue un ejemplo en ese sentido, y ahora lamentablemente está perdido. Trabajar sobre políticas de suelo, sin que, como pasa en los países serios y capitalistas, Claro. Un montón de cosas que a veces cuando las nombras parece que estuvieras hablando de revoluciones imposibles, pero que toda sociedad contemporánea las ha asumido y no podemos nosotros ser la excepción. ¿Querés contarnos un poco más cómo es el tema del FISU? Que me parece interesante que lo hayas traído. Sí, mira, se logró también por unanimidad en ese momento en el Congreso, derecha, izquierda, arriba y abajo, conseguir un fondo para trabajar sobre la infraestructura de los barrios populares. Como contracara se trabajó sobre eso, en general sobre la infraestructura y no sobre otras componentes, ¿no? Un poco por esto que te decía de la herencia de las políticas focalizadas, pero fue una política de Estado, si querés, que por primera vez dijo, con los barrios populares hay que hacer algo, los mapeó, tuvimos noción por primera vez de cantidad y ubicación de todos ellos y de qué cosas había que hacer sobre ellos, y la creación de un fondo para actuar sobre ellos. Esto lamentablemente, igual que con la desaparición de la obra pública, se ha cortado totalmente, ¿no? Y era un camino claro que empezaba a funcionar en estos casos, ¿no? Poder recrear algo similar y complementado con otras políticas es como una base de un recupero de políticas públicas. Entiendo. Y ahora un poco para ir cerrando, ¿cuáles te parece que son las cosas que hemos logrado conseguir hasta el momento presente y qué es lo que todavía falta por conseguir? Creo que está instalado en gran parte de la sociedad esta cuestión del derecho a la ciudad y del derecho al hábitat, ¿no? Y que el espacio, que parecía, como te decía al principio, una componente más secundaria de la justicia social frente a la salud o a la educación o al empleo, empieza a notarse que
es una componente esencial, ¿no? Las prácticas, las actividades cotidianas, nuestra ciudadanía no se desarrolla en la nada, se desarrolla en un espacio concreto, y las calidades y cantidades de ese espacio son parte también de las calidades y cantidades de nuestra vida cotidiana. Si querés, los arquitectos, los diseñadores, los urbanistas, así como los médicos, contribuyen con el sanitarismo, los abogados, con las normativas. Tenemos como nuestra especificidad que visibilizar y que tratar de hacer cumplir en derecho. Ok. Bueno, muchas gracias, Javier. No, gracias a vos.